Bienvenidos a Espejismos. En este programa tenemos un invitado que sale un poco de la línea de invitados que hemos tenido en los programas anteriores. Si bien hemos venido entrevistando a realizadores y productores audiovisuales, esta vez tenemos una persona que desempeña la mayor parte de su trabajo en la crítica de cine y en el marco de la docencia también. Tenemos esta vez a Emilio Bustamante, quien, pues para dar una reseña en general, es crítico de cine y ha sido miembro del consejo de editor de las revistas de cine La Gran Ilusión, Tren de Sombras y La Ventana Indiscreta. Y entre sus publicaciones está La Radio en el Perú, que fue publicada por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. El libro Las Miradas Múltiples, el cine regional peruano, también por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Y un último libro que ha salido hace poco, que es La Batalla por el Buen Cine, Textos Críticos, que es un libro de textos críticos de Armando Robles Godoy. Y aparte de eso, Emilio es docente en la Universidad de Lima y en la Pontificia Católica de Lima. Y pues eso es interesante para mí, al menos, tener un invitado que esta vez desarrolle un papel, quizás desarrolle un papel igual clave en todo el proceso cinematográfico, pero desde otro lado. Y para empezar este programa quería simplemente hacer una pequeña reflexión. Yo estaba pensando, antes de llamar a Emilio, estaba pensando, si aceptamos que el cine es una representación de nuestras fantasías, si el cine, como diría Slavoj Žižek, no nos dice qué desear, sino cómo desear, entonces lo que vemos en nuestra cartelera nacional es más o menos cómo deseamos o cómo nos enseñan a desear un Perú o una sociedad peruana. Y creo que lo más escalofriante de eso es la poca variedad que ofrecería una cartelera estándar, digamos en Cineplanet, por ejemplo, donde esa representación del Perú pareciera estar hecha en otra parte, con moldes y problemas que no son realmente los nuestros, y pareciera, digámoslo así, hecho de plástico. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote, Emilio, dentro de este panorama que acabo de mencionar, ¿qué es la crítica y para qué sirve? Bien, ante todo agradecerte, Javier, por la invitación. Bueno, la crítica es una actividad cognitiva, ¿no? Que consiste en la interpretación de textos, ¿no? Para generar orientación y debate, ¿no? En determinadas áreas. Particularmente la crítica que se realiza en medios masivos busca promover, ¿no?, el debate en la esfera pública. El conocimiento y el debate en la esfera pública. Lamentablemente, los espacios, ¿no?, de crítica de textos, no solamente literarios, sino también cinematográficos, son cada vez menores, ¿no?, en nuestro país, en los medios masivos, ¿no? La crítica se ha ido afincando más bien en Internet, pero donde también suelen perderse, ¿no?, los espacios, digamos, más motivadores, ¿no?, en cuanto a ejercicio crítico, ¿no? Eso es curioso, pues tiene sentido que de pronto el ejercicio de la crítica en sí desaparezca del entorno masivo, em, porque qué tan difícil puede ser hacer que, digamos que centrándonos que estamos en una economía de la atención, donde absolutamente todos los medios se alimentan de la atención que les damos, ¿cuánta atención puede tener el proceso cognitivo de criticar y debatir el mismo contenido que nos está ofreciendo estos espacios, pues, estos medios, ¿no? Es como una contradicción para el propio medio dar esa práctica, pero es como una paradoja bastante absurda, ¿no te parece? Sí, pero que de algún modo se daba, ¿no? De algún modo eso ocurría en tiempos pasados. Eh, Había espacios críticos en los medios masivos en donde se podía inclusive cuestionar, ¿no?, eh, digamos, el mismo tipo de comunicación masiva. Pero también había otros espacios, ¿no?, otros espacios alternativos, ¿no?,
también con pretensiones de alcance masivo que empezaban a surgir, ¿no? Eh, Sin embargo, eso, como repito, ha ido desapareciendo, ¿no? Eh, en el Perú tenemos el caso, pues, de la página crítica de La República, que era un diario de circulación masiva y a nivel nacional, ¿no? Que tenía una doble página de crítica de cine que tenía Federico de Cárdenas, ¿no? Y esa página desapareció con la muerte del crítico y nadie lo reemplazó, ¿no? Y la página desapareció simplemente, ¿no? Eh, entonces, sí, es verdad que puede haber una paradoja en cuanto que la crítica misma pueda cuestionar, ¿no? El medio, ¿no? O la existencia misma de cierto tipo de medios de comunicación, pero ya ni eso existe, ¿no? Eso existió, ¿no? Hubo algunos casos, ¿eh? De críticos, digamos, progresistas en medios más bien conservadores, ¿no? Pero Mm. eso ya tampoco existe, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta que es, o sea, acabamos de conversar un poco de la importancia de la crítica como instrumento de debate y como instrumento que encamina al diálogo para cuestionarse los textos que estamos leyendo o consumiendo dentro de nuestra realidad social. Y en ese aspecto, aparte de hablar de una importancia de la crítica, ¿qué tanta importancia tiene también la historia de la crítica? Tiene importancia, me parece, de conocer, ¿no? De conocer lo que ha ocurrido, igual con perspectivas para ver qué se puede hacer, qué en cambio se pueden operar, ¿no? En las circunstancias actuales, ¿no? Eh, en el Perú, en cuanto a crítica de cine, han habido pues algunas etapas, ¿no? Eh, una etapa primera en la cual lo que había era más que todo los medios masivos, notas informativas, ¿no? Sobre el espectáculo del cine, ¿no? Sobre la novedad del cine, ¿no? Digamos, las notas que pueden aparecer en periódicos de los años 20, con excepciones importantes, ¿no? Como la de María Vice, ¿no? Que escribe en Amauta, en la revista Amauta, que dirige José Carlos Mariátegui, que tiene un espacio de crítica de cine, donde aborda el cine como un arte, y donde pues realiza una crítica en la que trata de valorar, ¿no? Al cine como un arte independiente, ¿no? Y además con una orientación pedagógica, curiosamente, no utilizar el cine como un instrumento para enseñar eh, otras artes, ¿no? Sino como emplear al cine, ¿no? Para motivar el gusto por el arte, ¿no? O sea, a partir del gusto por el cine como un arte específico. Eso me parece bien valioso en María Vice. Justamente ha aparecido un libro de Mónica Delgado sobre la crítica de María Vice en Amauta. Y ella representa lo más interesante de esta primera etapa de la crítica cinematográfica en el Perú, y con algunos criterios que todavía es necesario defender, ¿no? O sea, el cine como arte, ¿no? Y no como espectáculo de entretenimiento, ¿no? Que aunque parezca mentira, pasado un siglo todavía es necesario, como te repito, defender, porque muchas de las políticas cinematográficas que se hacen son respondidas, ¿no? Desde la industria, ¿no? Es decir, no se puede obligar, ¿no? A una sala comercial de cine exhibir películas nacionales, ¿no? Porque el cine es un negocio, ¿no? Y ese es el negocio, pues, el dueño de la sala, ¿no? Y tú sí puedes invocar el derecho que tiene el Estado, ¿no? De exigir que esa sala comercial de cine pase películas nacionales, porque el cine no solo es un negocio, ¿no? El cine también es un arte, y un arte que puede aportar justamente a la formación y la educación de los ciudadanos, ¿no? Y la educación de los ciudadanos es deber del Estado, ¿no? Y si esa sala comercial quiere tener una licencia de funcionamiento, pues tiene que seguir, ¿no? Ciertas políticas estatales, ¿no? Que contemplen la educación de sus ciudadanos. Entonces, eso que plantea María Vice, esa necesidad de reconocer al cine como un arte todavía está vigente, ¿no? Y el arte como en la formación también de los ciudadanos en la apreciación artística, ¿no? Y por tanto en su crecimiento espiritual.
Hay una segunda etapa en la historia del cine, de la crítica del cine peruano, que es de la crítica más eh, periodística, de reseñas, ¿no? Específicamente de películas exhibidas en cartelera comercial, ¿no? Una crítica que se desarrolla en los años 30, 40, 50 en los medios, ¿no? Y quienes hacen esa crítica no son tampoco necesariamente especialistas en cine, ¿no? Son algunos periodistas que tienen alguna afición, ¿no? Y hacia finales de la década del 50 empiezan ya a perfilarse algunos destacados, ¿no? En Mario Castro Arenas en la prensa, Emilio Germán, que también en la prensa y en el comercio, Alfonso del Guá en la prensa. Y también empiezan a aparecer críticos algo más rigurosos, ¿no? Más bien influenciados por las corrientes modernas del cine de entonces, ¿no? Como son Armando Robles Godoy, Alfonso Latorre, Blanca Varela, ¿no? Que también empiezan a publicar en estos medios de circulación masiva. De ellos yo he destacado la labor de Armando Robles, ¿no? Que tiene una columna diaria sobre cine, que incluye reseñas de las películas, reseñas críticas de las películas, incluye algunas notas informativas, ¿no? Sobre farándula, pero también sobre actividad cinematográfica en el Perú, y que resultan muy innovadoras en su momento, ¿no? Porque pone un énfasis otra vez en el cine como arte, pero además el cine provisto de un lenguaje que es necesario conocer, ¿no? Y busca también impartir a sus lectores ciertos conocimientos, ¿no? sobre este lenguaje para que puedan apreciar, ¿no? Las películas, sobre todo las películas modernas, las películas de la Nouvelle Vague, las películas de los directores italianos postneorrealistas, ¿no? E inclusive alienta a los lectores que estuviesen en la capacidad de hacerlo a que dirijan sus propias películas, ¿no? Utilizando cámaras amateur como Super 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace Robles es una cosa muy motivadora en ese momento. Y la tercera etapa sería la etapa de la institucionalización de la crítica, ¿no? Que comenzaría con Hablemos de Cine, con la revista Hablemos de Cine en el 65, y que continuaría con el establecimiento de los críticos, si hablemos de cine, como críticos en los principales medios de circulación masiva en el Perú, ¿no? Y que es una crítica, bueno, que también resalta el carácter artístico del cine, el uso del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y en la que destacan, pues, entre otros, Federico de Caras, Desiderio Blanco y Sagleón Frías. Esa evolución de la que conversamos es extremadamente curiosa, creo, porque estamos hablando de un proceso de más o menos 70, 80 años, ¿no? Y lo que sobrevive a través de todo esto es la idea de acercar em, el lenguaje audiovisual o de acercar los medios para entender el lenguaje audiovisual a las personas que tienen el interés en descifrarlo. Y como tú bien lo mencionabas, tienes como dos tipos de lectores, ¿no? Quien simplemente viene a ser una persona que disfruta de ver una película y lee la crítica de cine para de pronto constatar o entender de una mejor manera o diferente manera lo que acaba de ver. E incluso también los realizadores que van a encontrar en este asidero de críticas digámoslo así, un repositorio de ideas con los que ellos mismos van a trabajar luego. Lo que a mí me parece interesante es que el crítico aquí se ve como un medium, no como un traductor, ¿cómo lo podría decir? Digamos digamos, si nos ponemos en una cuestión primitiva de rituales, digamos, él sería como el sacerdote que comunica el lenguaje de los dioses o de lo que se llame, de lo no comprensible y hace una especie de códice para que los demás puedan entenderlo. Y supongo que eso es más o menos un poco lo que sucede con la crítica. Y claro, con el tiempo también los propios realizadores van a tener sus propios pensamientos respecto a la crítica. Y van a tener su propia opinión, ¿no? Y se van a volver críticos algunos de ellos al mismo tiempo, como el caso de Armando. Creo que él empieza incluso haciendo crítica antes de hacer películas, si no me equivoco. Así es, sí. Sí, es interesante lo que dices. Terry Eagleton dice que el crítico, claro, tiene una autoridad, ¿no? Tiene una autoridad que debe ser reconocida por sus lectores, ¿no?
pero que no debe hacer tampoco mucha gala, ¿no?, de sus conocimientos, ¿no? Tiene que ser, en cierto modo, uno más, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, que tiene una especialidad, ¿no?, y que es reconocido por esa especialidad, ¿no?, pero que no puede ponerse muy por encima, ¿no?, porque o no logra la comunicación con esos lectores, o más bien puede sufrir el rechazo, ¿no?, de los lectores, pues porque habla muy difícil, ¿no?, en términos incomprensibles, ¿no?, o hace gala de una pedantería inaceptable, ¿no? Entonces, el crítico eh, tiene, por lo menos este crítico práctico que ejerce en medios masivos y que se dirige, ¿no?, a un gran número de espectadores, ¿no?, eh, tiene que ser un especialista cuya especialidad no debe ser más bien un impedimento de comunicación con su público. Y eso, por ejemplo, lo tenían muy claro Robles Godoy o Federico de Cárdenas, ¿no? Describir bien, muy bien, inclusive en algunos casos, como el caso de Federico, ¿no?, pero también de manera muy clara, ¿no?, muy clara para lograr una comunicación efectiva con sus lectores. Ahora, estos críticos hasta el siglo pasado tenían eh, también, digamos, hasta cierto punto la ventaja, ¿no?, de compartir con sus lectores, ¿no?, las mismas películas. Veían y criticaban las mismas películas que sus lectores veían y criticaban, ¿no? Eh, y claro, ¿no?, se ejercía esa comunicación también a partir del gusto, a partir del placer de ver películas, ¿no? O sea, se podía compartir el mismo tipo de películas, se podía compartir el placer de películas y empezar a reflexionar, ¿no?, ya sobre esas películas, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Ahora hay una cartelera, ¿no?, copada por el cine norteamericano, más de un 90%, ¿no?, con un solo tipo de narrativa, ¿no?, con un solo tipo de estilística, ¿no?, que a la mayoría de los especialistas del cine no le interesa mucho, ¿no? Y más bien lo que han surgido son algunas cúpulas, ¿no?, de cinéfilos y de críticos muy especializados, ¿no?, que ven las películas que no ve el público masivo, ¿no?, y que comentan esas películas que no ve el público masivo para ciertas cúpulas también de cinéfilos, entre las cuales se puede generar un debate, ¿no? Pero esa crítica que habíamos visto en el siglo pasado prácticamente ya no se ejerce actualmente, ¿no? La crítica se ha empezado a volver un ejercicio bastante elitista, para no hablar ya de la crítica académica, ¿no?, que casi nadie lee, ¿no? La crítica académica ya es otro problema que está vinculado ya pues a los problemas de, de las revistas y de los artículos académicos en general, ¿no?, que en Claro, muchos casos solo sirven para que los académicos sumen puntos en sus calificaciones, ¿no?, y no para extender el conocimiento ni promover el debate, ¿no? claro, y creo que hay como una especie de distanciamiento entre y una especie de olvido de cuál es realmente la función de los roles que Sí. estamos jugando. Entonces, eh, es bastante interesante porque yo me estaba preguntando, a partir de lo que mencionas, ¿qué tanto hace Internet para esto, no? Porque tú me estabas mencionando el hecho de que claro, antes el crítico compartía la cartelera o compartía las películas, porque todos veían las mismas películas. Y Internet, primero, que te da una gran variedad de oportunidades. Segundo, te da la opción de descargar todo lo que quieras, a menos que estés en un país como Alemania, en el que tengas que hacerlo de forma ilegal. O tercero, también te permite generar tu propia isla cinéfila para postear tus propias críticas. También, y no solo eso, también le permite a todos poder acceder a eso y todos pueden abrir un blog y todos podemos escribir sobre todo lo que querramos siempre. Yo me preguntaba, eh, dentro de este imaginario, ¿cómo lo concibes, cómo lo concibes tú? Porque yo me puedo imaginar como todo tiene dos lados, ¿no? Tiene que tener un lado positivo, un lado negativo, algo productivo o algo contraproducente. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha funcionado esto en los últimos años en la crítica peruana, que ha abierto, que también ha tenido que expandirse a espacios cibernéticos porque muchos de los medios masivos no les daban cabida tampoco en cierto momento? Yo creo que la crítica peruana se ha empobrecido, ¿no?, en los últimos años. Eh,
por ejemplo, han desaparecido revistas, ¿no? Han desaparecido revistas importantes como Godard, que fue una revista importante, una revista polémica, ¿no? Dentro de la cual escribían críticos que no siempre tenían tampoco la misma posición o el mismo tipo de abordaje a las películas, ¿no? Y que resultaba una especie de semillero también de nuevos críticos, ¿no? Godard ha desaparecido como revista impresa y también como revista digital, ¿no? Hay dos revistas impresas actualmente que salen, que son Ventana Indiscreta y Cuadro por Cuadro, una revista limeña de la Universidad de Lima, Ventana Indiscreta y Cuadro por Cuadro, que es una revista chiclayana, pero que tienen una circulación bastante restringida, ¿no? Eh, Ahora, Ventana Indiscreta tiene una edición digital, ¿no? Que es posible que tenga un mayor alcance, pero se ha limitado, ¿no? Se ha limitado, digamos, el número de publicaciones, ¿no? Antes habían más publicaciones, ¿no? Y había también más espacios, como he mencionado, de crítica en los medios masivos, algunos muy amplios, como el de Federico, que desapareció por completo. Actualmente el único crítico que tiene un espacio más o menos considerable en un medio masivo es Sebastián Pimentel en El Comercio, ¿no? Pero que está limitado a hacer crítica también de cartelera, ¿no? O de producciones que aparezcan en plataformas digitales como Netflix, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero, digamos, las de mayor consumo, ¿no? Las que el público, pues, consume en mayor medida. Entonces, hay ciertas limitaciones. Y por otro lado, están algunos espacios, como decís Film, que es la revista de Mónica Delgado, ¿no? Que está orientada a un público cinéfilo algo más especializado, ¿no? O bastante más especializado, ¿no? Hay críticas de películas experimentales, de películas presentadas en festivales, ¿no? Que obviamente es un público muy cinéfilo, ¿no? Y muy especializado además en cierto tipo de cine, ¿no? Eh, Claro, existen muchos blogs, ¿no? Existen muchos blogs, ¿no? Bueno, existe el blog también de Ricardo Bedoya, ¿no? Eh, pero o son blogs para cinéfilos, o sea, que tienen ya una afición formada, o son blogs muy ligeros, ¿no? Con opiniones muy elementales, ¿no? Y no existe, me parece, un medio de comunicación con un público masivo a la manera del siglo pasado, ¿no? Eh, Donde se establezca esa comunicación a partir del gusto por el cine, las películas disfrutadas en común, ¿no? Y se promueva, ¿no? Una mayor profundización, ¿no? En el conocimiento y en el debate. Eh, Ahora, ¿qué, lo que pasa es que la crítica tampoco se puede desligar un poco de lo que pasa con el cine en general, ¿no es cierto? Y en el cine ha ocurrido eso también en las últimas décadas, ¿no? Ha surgido una especie de abismo, ¿no? Entre el cine comercial, ¿no? Particularmente el cine comercial de Hollywood, que ocupa el 90% de la cartelera para un público masivo, y un cine de autor o un cine más novedoso o más ambicioso, formal, estilística, narrativamente. Hay un abismo que antes no había, ¿no? Y este abismo se ha ido agrandando, ¿no? Entre este cine más de autor o digamos, más artístico, ¿no? Y este otro cine más industrial, más comercial. Y también los públicos se han ido alejando, ¿no? Antes había casi un solo público, ahora evidentemente es el público ampliamente masivo que consume este cine comercial, industrial, los multiplex, ¿no? Y este público más elitista, especializado, ¿no? Que consume este otro cine de festivales, de autor, ¿no? Entonces se va agrandando. Y la crítica para este público masivo casi no existe, son solamente datos informativos, es prensa cinematográfica, casi no es crítica. Y para este grupo sí, ¿no? Hay ciertas revistas muy especializadas, ¿no? Muchas de ellas en Internet, ¿no? Para estos públicos, ¿no? Entonces ha habido una gran diferenciación, ¿no? La utopía, ¿no? Del cine como arte de masas, ¿no? Prácticamente ha ido desapareciendo en este siglo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las soluciones a esto? Tienen que partir desde mi punto de vista del Estado, ¿no? De la formación de públicos, ¿no? De la formación del gusto en diferentes variedades de cine, ¿no? Y una formación que se tendría que hacer desde la escuela básica, desde la escuela inicial, ¿no? Para que el público de todos
los estratos sociales, sobre todas las regiones, puedan educar, ¿no? su gusto en la variedad, ¿no? En la variedad cinematográfica. Eh, y la crítica tendría que cumplir un papel también en ese sentido, ¿no? Ahí hay algo que me parece que es clave lo que mencionas, y creo que lo he venido escuchando de bastantes personas que vienen al programa, y es este concepto de la formación de públicos, que me parece extremadamente importante, porque ¿de qué sirve de que tengamos tantas pelis, de que produzcamos tantas cosas cuando la gente no las ve? ¿O de qué sirve de que se haga tanto, que haya, se desarrollen nuevos lenguajes y tal, si es que no los entendemos tampoco del todo? Entonces, una de las cosas que estaba pensando es esto de qué tan importante es la presencia de estudiar el lenguaje audiovisual en el colegio, ¿no? Muy pocos colegios tienen la oportunidad, porque esto es una cuestión, lamentablemente, una cuestión económica. El simple hecho de estudiar en un colegio privado te puede brindar la oportunidad de estudiar cosas que un colegio público probablemente no vas a estudiar. Y dentro de eso hay más diferenciaciones y más escalas, y esto, está completamente hecho un desastre eso, ¿no? Y, y entonces, ¿cuál es la diferencia de un muchacho o muchacha que en el colegio aprende un poco las bases del lenguaje audiovisual, y que cuando va a ver una película, y ni siquiera solo una película, o sea, si te pones a pensar, cuando va a ver un comercial, ya no se lo va a comer tan fácil, ¿no? O sea, va a ser como, ah, ok, me quieren vender esto. O ni siquiera eso, después ve una película y va a entender, ah, mira, pero hicieron esto por esto o tal. Y el entendimiento de un lenguaje audiovisual que hoy en día está hasta en nuestros bolsillos, porque cada que cogemos el teléfono está ahí, está frente a nosotros, ahora que estamos frente a un computador, y está en todas partes. Esa comprensión del lenguaje audiovisual es como un nuevo paso, así, es como el nuevo alfabetismo, por así decirlo. Entonces, una vez que entendemos eso, podemos también acceder a la oportunidad de elegir qué películas queremos ver, sin necesidad de simplemente seguir la película que más dinero le pongas en publicidad, distribución, es la que va a terminar yendo más gente a verla. No, es más una cuestión, es ofrecer los medios para que el ser humano o el ciudadano pueda tener un poco más de libertad dentro de lo que se le está ofreciendo como posibilidades, ¿no? Sí, así es. Bueno, la anterior ley de cine, la 26370, establecía, ¿no? eh, que debía enseñarse cine en los colegios, pero nunca se implementó eso, nunca se reglamentó, ¿no? Nunca se tomó en serio, ¿no? Eh, y la actual ley no lo considera, ¿no? Eh, entonces, esa es una tarea del Estado, ¿no? Es una tarea del Estado, de la educación de los ciudadanos, pues, en la apreciación del cine, ¿no? Y es ahí, desde ahí que se forma públicos. El otro problema que va junto con este es el problema de la exhibición y la distribución de las películas distintas, digamos, a las formas narrativas y estilísticas hegemónicas, ¿no? Eh, Debería haber cuota de pantalla que permitiera por lo menos algo de variedad, ¿no? En la cartelera comercial peruana, ¿no? Por hablar del Perú. Eh, y probablemente el Estado tendría también que impulsar, ¿no? En la medida de lo posible, y si es posible, la existencia de un circuito alternativo de exhibición, ¿no? Para películas que tuvieran también propuestas distintas a las hegemónicas, ¿no? Y particularmente películas peruanas, ¿no? Eh, entonces, las cosas van juntas. En el siglo pasado, la distribución norteamericana traía muchas películas de autor, ¿no? Las películas postneorrealistas italianas, las películas de Fellini, de Antonioni, eran traídas por distribución norteamericana. Y también había distribución de otros países que traían otras películas de autor. Y yo recuerdo que las películas de Fellini, las películas de Bergman, duraban varias semanas en cartelera. No en muchos cines, ¿no? En un cine, digamos, ¿no? Pero duraban varias semanas, ¿no? Y la gente, el público, digamos, común y corriente, no se sentía extraño a estas películas, ¿no? O sea, no es que no las entendiera. Podía ser que no les gustara, que es otra cosa, pero que Claro. no las entendiera, no, sí las entendía. Porque claro, ¿no? Había estado acostumbrado de algún modo a que estas películas entraban a cartelera, las veía y bueno. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, esta anécdota la suelo contar, dieron 8:30 en televisión. Eh, yo estudié en un colegio público,
y estaba pues en cuarto de secundaria, qué sé yo, y nadie en la sección donde yo estudiaba dijo que no había entendido la película. Le pareció una película locaza, qué loca, ¿no? Pero todos lo vieron de comienzo a final, ¿no? De comienzo a final. A nadie le pareció rara la película. Le pareció rara, pero no es que no las entendiera, no es que no la Claro, entendiera, claro. ¿no? Eh, eso ahora no sucede. Eso ahora tú le pones 8:30 a estudiantes de comunicaciones y no la resisten, ¿no? O, eh, es algo completamente, es completamente marciano, ¿no? ¿No? Eh, y algo ha pasado, pues, ¿no? Algo ha pasado entre estas décadas, ¿no? Y de lo que se trata es de, un poco de volver a lo anterior, ¿no? A que haya un público masivo que pueda disfrutar de una variedad de cine, ¿no? Y que pueda entenderlo, le guste o no, ¿no? Y claro, pero para lograr eso actualmente, en las circunstancias actuales, se requiere tanto una política de formación de públicos, una cartelera variada, un circuito alternativo también de exhibición, ¿no? La cuota de pantalla, que son las cosas que son complementarias, y una crítica de cine, y una crítica de cine más intensa, ¿no? Eh, y mejor orientada, ¿no? En el Perú se da el caso de que con este nuevo siglo había una especie de boom producción, ¿no es cierto? Sí. Hay algo así, más de 400 largometrajes, creo, producidos en el Perú en este siglo XXI, que son mucho más que los 60 o 70 del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado creo que los largometrajes no llegaban a 100, ¿no? Y ahora pasan los 400, ¿no? Sin embargo, estos 400 no todos han sido exhibidos en salas comerciales de multiplex, ¿no? Muchos son absolutamente desconocidos por el público, ¿no? Claro. Mencionabas antes, creo, los películas regionales, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, y ni siquiera han sido reseñados por la crítica, que eso es un gran problema, ¿no? Lo cual es muy frustrante también para los realizadores, ¿no? Porque no tienen dónde pasar sus películas, que cuando pasan sus películas la ve un público muy minoritario, ¿no? Que ni siquiera las entiende, ¿no? Sino que además los críticos no las comentan, ¿no? Entonces, estamos en una situación, pues, problemática, ¿no? Pero creo que sí hay soluciones, ¿no? Sí, como comentas, creo que obviamente, sí, al menos yo siempre he sido partidario de las soluciones a largo plazo, porque si bien eso no va a afectar completamente en la forma de hacer cine en los próximos 5 años, va a ser distinto cómo concibamos todo esto de aquí a unos 15 años y quizás no nos toque a nosotros, pero les toque a quienes vienen, etcétera. Y pues ahí hay un compromiso extra. Lo que me parece extremadamente interesante de esta manera de cómo todo está en conjunto, ¿no? O sea, todo depende de todo. Es decir, si vamos a ir arreglando, tenemos que ir arreglando de a poquitos, pero todo, sin olvidar ningún eslabón de la cadena, porque es más o menos, no sé, cuando comentabas esto de los realizadores que pasan sus pelis y nadie las ve, la gente que las ve no las entiende y los críticos no las comentan, pensaba, es como cuando dejas a un bebé solo, ¿no? Es como cuando dejas a un niño solo y no le das atención y el niño pues crece así a la deriva. Entonces habría que pensar en eso, esa metáfora, esa imagen se me vino a la cabeza porque pensaba, no, pues es también algo a lo que tenemos que ponerle atención. Y justo ahora con esto me parece perfecto pasar al tema del cine regional. Em, en una de las entrevistas que te hicieron sobre el cine regional, mencionabas esto de que a los cineastas regionales no les gustan ser llamados regionales, y que de alguna forma el cine regional peruano se considera un movimiento más que un absoluto cine regional, ¿no? Lo cual me parece algo muy interesante. Em, y incluso a partir de eso, el propio título del libro, que es Las miradas múltiples, ¿no? En ese título yo encuentro la necesaria tarea de completar una imagen o una mirada que ha sido solo unilateral y que está por lo tanto incompleta. Entonces me hace pensar en que es necesario completar la mirada de un Perú incompleto o de un cine peruano incompleto. Y cuando hice la introducción del programa, hablaba justo de eso, ¿no? De cómo nos representamos en una pantalla, qué vemos, qué somos.
y en medio de eso, el libro de las miradas múltiples nos ayuda a completar, por supuesto, esta forma de entender qué somos y de dónde venimos y qué tantas, cómo nos representamos y cómo podemos aceptar nuestra diversidad dentro de un mismo territorio. Em, y yo te quería preguntar en ese aspecto, ¿cuál fue cuando empezaste el proyecto de escribir el libro junto con Jaime? ¿Cómo, qué encontraste? ¿Cuál fue tu revelación mientras ibas revisando todas estas cosas, todos estos documentos, todas estas películas? ¿Qué encontraste? Bueno, muchas cosas, ¿ah? Em, Bueno, primero, el término de cine regional sí es rechazado, resistido por muchos cineastas que hacen cine fuera de Lima, en otras regiones del Perú, pero también es aceptado por otros, ¿ah? Lo que pasa es que, claro, el término es ambiguo, o se ve como un término despectivo, ¿m? No son cineastas peruanos, ¿no? Son cineastas regionales, ¿no? O se ve como un término distintivo, ¿no? Que llama la atención sobre un cine que no ha sido visto, ni percibido, ni valorado en Lima, ¿no? O sea, se señala con ese término, pues, ¿no? A algo que merece la pena destacarse. Entonces hay una ambigüedad, ¿no? Hay unos cineastas que lo aceptan, que lo valoran, otros cineastas que lo rechazan, ¿no? Ahora, cuando comenzamos con Jaime a hacer la investigación, había un conocimiento previo. Jaime venía programando desde ya varios años atrás en Lima películas hechas fuera de Lima, películas limeñas, ayacuchanas, huancaínas, cajamarquinas, ¿no? Entonces ya había un conocimiento, ya conocíamos a algunos cineastas porque venían ellos para hacer las presentaciones en Lima, ¿no? Jaime tenía a su cargo entonces el Cine Club del CAFAE, del sector de educación, y los viernes, todos los viernes, pasaba una película regional. Pero cuando comenzamos la investigación, pues el conocimiento se ahondó, hubo muchas sorpresas, había cinematografías que no conocíamos, ¿no? En absoluto. De Arequipa conocíamos poco, conocíamos a Roger Acosta, Miguel Barreda, ¿no? Pero no, lo conocíamos muy poco de ARFA, de la Asociación de Realizadores de Ficción de algunos años atrás, ¿no? Sí. Conocíamos muy poco de lo que se estaba haciendo en Arequipa en ese mismo momento y había cosas muy interesantes, ¿no? La Karina Cáceres, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, nuestro conocimiento se amplió, ¿no? Y encontrando que en un mismo departamento, como en el caso de Arequipa, había una gran diversidad, ¿no? De realizaciones, ¿no? Había había ficción de género, como lo que hacía Acosta, había ficción de autor, como lo que hacía Miguel Barreda, había documentales y documentales muy variados, como los que hacían entonces en Monopelao, como lo que hacía Karina Cáceres, ¿no? Había experimental, ¿no? Como lo que Eduardo Ibarra pues, estaba ya pensando hacer, ¿no? hizo después, ¿no? Entonces había una gran dinámica, ¿no? De diferentes generaciones además, ¿no? Y lo mismo encontramos en Cusco, ¿no? En Cusco encontramos pues que había muchas generaciones de cineastas, ¿no? Desde César Vivanco, que tiene 80 años, ¿no? Y que sigue haciendo sus películas en imágenes fijas, ¿no? Eh, Pasando por Turpo, ¿no? Por José Guamán Turpo, ¿no? Que tiene 60 años, ¿no? Y que sigue haciendo documentales, aparentemente documentales expositivos, pero muy originales, ¿no? Eh, y hay las generaciones más recientes, ¿no? Directores de 40, de 30 años, ¿no? De 20 y tantos años, ¿no? Y que hacían una gran variedad de películas también, ¿no? De documentales, experimentales, ficciones, ¿no? En cortometrajes la mayoría, ¿no? Casi todos, en realidad. Entonces encontramos también una gran variedad, ¿no? En Iquitos, ¿no? En Iquitos nos dimos con que la Restinga, que era una asociación hecha para protección y orientación de jóvenes en riesgo, había tenido un departamento de audiovisuales y se habían ahí realizado muchos cortometrajes, ¿no? Por parte de jóvenes, ¿no?
numerosos cortometrajes, también muchos de ellos muy interesantes. Estaba la actividad también del pintor Ben Dayan, que más bien pertenece a la élite quiteña, ¿no? Que también eran unos cortometrajes muy, muy interesantes, ¿no? Documentales y una ficción, ¿no? Y la obra de Dorian Fernández, bueno, que sí la conocíamos, ¿no? De Cementerio General, etc. Pero, en fin, ¿no? Nos dimos con unas sorpresas, ¿no? Una gran variedad, ¿no? Una gran variedad de cine peruano que se estaba haciendo en prácticamente todos los departamentos del Perú y que era desconocido en Lima. Y en medio de esta, digamos, de esta vorágine, de esta avalancha de descubrimientos de películas y de realizadores, la labor que cumplieron luego en el libro fue, bajo mi perspectiva, fue, por supuesto, clasificarlos y dar un entendimiento historiográfico de la situación y al mismo tiempo un comentario de cómo es que se genera esto, ¿no? Cómo es que aparece un pequeño punto histórico de por qué es que esto está ahí y por qué es que pasó tan desapercibido para todos. Porque, o sea, para muchas personas son películas que no conocemos. Em, y entonces podríamos decir que la tarea de la crítica también y de los espacios está en comentar este tipo de otro cine, digamos, o de cine peruano regional, o el nombre que se le quiera dar, comentarlo y distribuirlo, ¿no? Porque me parece que la distribución de estas pelis son también bastante particulares, ¿no? O bien son como por distribución itinerante, casi como teatros, pero cinematográficos, ¿no? O de pronto algunos están en internet, me parece, pero me parece que eso es un espacio importante para que podamos completar la mirada de nuestro cine peruano. Y relacionado a eso, hay una película que creo que es una de las que ha dado uno de los pasos más grandes, uno de los pasos más, no sé si importantes, pero definitivamente más masivos. Y es el caso de Winaypacha, ¿no es cierto? En el que lo comentas también en otra entrevista. Eh, y a mí lo que me causa curiosidad de saber qué piensas de esto es, ¿qué cambio crees que hace Winaypacha? O sea, ¿cómo crees que es que hay, crees que hay un antes y un después para el público peruano después de ver esa película? Y si es el caso, ¿cuál crees que es el cambio? Ya. Eh, Sí, antes de responder, quería complementar la respuesta anterior, porque me había centrado un poco en el sur, ¿no? Pero también en el norte hubo sorpresas, ¿eh? En Chiclayo, Lambayeque, donde hay un cine universitario, ¿no? Promovido sobre todo por profesores universitarios, entre los que está Manuel Eizaguirre, Burstein, eh, Calopiña, ¿no? Que habían promovido, especialmente Manuel, ¿no? Un cine de estudiantes, un cine universitario en las universidades donde ellos enseñaban, y se habían producido muchísimos cortometrajes, ¿no? Ujú. Eh, y descubrimos también a Manuel Izaguirre, un cineasta de mucha calidad, un cineasta muy interesante. En Cajamarca las sorpresas continuaron inclusive después del libro. ¿No? Cajamarca está Héctor Marreros, que lo conocíamos todos, ¿no? Había ido varias veces a Lima, ¿no? Cineasta muy prolífico. Pero también, bueno, estaba Isabel Guarniz, que también la conocíamos, ¿no? Sin embargo, descubrimos que en Chota había una producción importante, ¿no? Y en Bambamarca, ¿no? Había un realizador interesante, ¿no? Que había hecho una película de género fantástico, ¿no? Entonces, la actividad no se limitaba, ¿no? A la capital del departamento, ¿no? Sino que también en otras ciudades, ¿no? En otras ciudades del departamento se estaban realizando películas y se estaban realizando películas interesantes, ¿no? Con las cuales las miradas pues se seguían multiplicando, ¿no? Tenemos un país muy variado, ¿no? Con expresiones visuales, ¿no? Y audiovisuales, ¿no? De este país tan variado. Eh, Y perdóname, antes de que vayamos a la otra pregunta, es que lo que acabas de decir es genial, porque es necesario que completemos nuestra mirada sobre nosotros, es necesario que entendamos que en base a esa multiplicidad de representaciones visuales, de representaciones cinematográficas, que todos nos podamos, no, si bien no identificar necesariamente, simplemente saber que existimos y que todos formamos parte del mismo barco de alguna manera, ¿no?
y creo que es incluso bastante inspirador el hecho por eso el título me parece tan genial, porque las miradas se van multiplicando. Es súper inspirador porque yo siempre me he preguntado cuál sería mi aproximación al cine si yo hubiera visto más de este cine cuando era pequeño o cuando era adolescente. ¿Cómo se nutre más la mirada del realizador si tuviera más influencias de este cine que no solamente se produce de otra forma, que no solamente se dirige o realiza de otra manera, sino que también representa otras problemáticas de individuos que viven en otros espacios, ¿no? Y de pronto nos hubiéramos preocupado por otras cosas, de pronto le hubiéramos puesto más, no sé, cada persona tiene un viaje personal dentro de la tarea que realiza, etcétera, pero yo sí me lo pregunto mucho y es algo que siento que es una tarea por completar en mi caso particular también, que es como un asidero de nuevas aproximaciones em, hacia un cine peruano que puede generar un nuevo cine peruano incluso. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. El conocimiento de esas películas estimula, ¿no? Estimulan la realización, ¿no? Da nuevas ideas, promueve nuevas miradas, en fin, ¿no? Es por eso tan importante, ¿no? Que que ese cine se conozca, ¿no? Porque tiene un efecto multiplicador, ¿no? Y enriquecedor eh, dentro de sus mismas regiones, inclusive, ¿no? Hacia todo el Perú, ¿no? Entonces, y del Perú más hacia más afuera. Eh, Quería mencionar también que alguien mencionó, alguien dijo que el libro es una especie de retrato de un momento, ¿no? Creo que Ricardo Bedoya fue. Ujú, Y creo que tiene razón, ¿no? Porque después de publicar el libro ha seguido la producción regional, ¿no? No se ha claro. detenido, ¿no? Y han aparecido nuevas películas, nuevos cineastas, mencionaba hace un rato el caso de Bambamarca, ¿no? Alexander Selly se llama el director de Ángeles de Manos Negras, que es esta película de género fantástico de Bambamarca. Eh, en el libro ya mencionamos a Hans Matos Kama, que había dirigido un largometraje, un western, Pueblo Viejo, pero Hans Matos ha hecho después cortometrajes muy interesantes, ¿no? Rómulo Zulca, otro director que como Hans Matos es huancaíno, también empezó a dirigir, creo que no está mencionado en el libro, y también tiene trabajos muy interesantes, acaba de terminar un largo que se llama Teloneras. Geraldine Suaznavar, que está mencionada, también de Huancayo, ¿no? Que tiene una realización de películas feministas, ¿no? Que pertenece al colectivo Chola Contravisual. Entonces, ha seguido la producción regional. Eh, Sobre Huñaypacha, sí, Huñaypacha es un hito en el cine peruano, probablemente es una película de una gran calidad artística, de un gran nivel, ¿no? Pero además con estándares técnicos altos, ¿no? Ujú. eh, que la hacen competitiva en festivales internacionales, ¿no? Ganó en Guadalajara 3 premios, ¿no? Incluido Ópera Prima y Mejor Fotografía. El director de fotografía es el mismo Oscar Catacora, el mismo director de la película, ¿no? Pero hecha con mucho cuidado formal, ¿no? Y con mucho cuidado técnico. Y sí, plantea una especie de estándar, ¿no? A alcanzar por otras películas, ¿no? Pero cierta medida en cierta medida, tiene un lazo muy fuerte, ¿no? Con lo que se había hecho antes. Es una especie de cumbre de cine regional, ¿no? Catacora había comenzado haciendo películas muy joven, tenía una película, un mediometraje que se llama El Sendero del Chulo, que la hizo cuando tenía 19 años, ¿no? Y que era una película de acción, de género, ¿no? Eh, Luego trabajó en una empresa creada por él y por su familia, ¿no? Aymar Estudios, que es además la productora de Guñaypacha, e hizo cines de género también, ¿no? De terror, otra película que es una especie de terror con comedia, y un western. También hizo un western que era una adaptación de El Campeón de la Muerte, de López Albújar, que se llamaba Ajá. La Venganza del Super Cholo. Eh, Y claro, eran, digamos, producciones colectivas, ¿no? Producciones de Aymar Estudios, ¿no? Pero en la que participaba, evidentemente, Oscar Catacora. O sea, hubo un aprendizaje, ¿no? A través de estas realizaciones, ¿no? Que va a culminar con Guñaypacha, ¿no? Que es su ópera prima, en largometraje, ¿no? Y es una obra de autor.
En ese lazo también Catacora se fue formando, estudió teatro, estudió ciencias de la comunicación, vio mucho cine, sobre todo cine oriental, o su Kurosawa, ¿no? Cuyas influencias se notan además en la película, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es una especie de película que plantea, ¿no? Una serie de objetivos a lograr por otros cineastas peruanos en general, ¿no? Y de regiones en particular, ¿no? Estándares técnicos, estándares artísticos, ¿no? Pero que mantiene la mirada, ¿no? Es una mirada propia, una mirada, esa película no hubiera podido ser un limeño, por ejemplo, Mm, hubiera tenido otra mirada, hubiera sido otra película. por ¿No? supuesto. Es una película que supone pues un conocimiento profundo, ¿no? De los personajes y del lugar que se representa, ¿no? Una asimilación de también una cosmogonía andina, ¿no? Eh, por ejemplo, es una película muy diferente a Samichay, que ha sido estrenada en esta semana en Lima, ¿no? Es una película hecha por un limeño, al que está hablando en quechua, pero uno ve que la mirada es completamente diferente, Claro. es una mirada completamente distinta, ¿no? Entonces, es una mirada distinta. Y eso es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Eso enriquece pues, el patrimonio cultural de un país, ¿no? Eh, esa variedad de miradas, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la producción, también tiene una ligación muy fuerte con lo que se había hecho antes en el cine regional, ¿no? Es una producción casi familiar, ¿no? Si Sí, uno lee los créditos, casi todos se apellidan Catacora, ¿no? sí. Él es el director, su abuelo es uno de los actores, uno de los dos protagonistas, ¿no? Su tío es el productor, ¿no? Su mamá es la directora de arte, ¿no? Sí, es verdad. De Eh, hecho, le escribí a su tío para una entrevista también. Todavía no me responde, pero bueno. a Tito Catacora, que es además un director, que es un director bien interesante también, Tito Catacora. No, Tito tiene un carácter fuerte también, ¿no? Que lo hace un productor muy eficiente. Eh, pero, por ejemplo, en Manco Cápac, la película que estrenó Henry Vallejo, otro director puneño, en el Festival de Lima en agosto, es una película que también me parece muy buena. Y la producción también es una producción familiar, todos se apellidan Vallejo, ¿no? O sea, ese modo, ¿no? Ese modo de producir en familia, con gente muy cercana, de entera confianza, se ha mantenido en estas dos producciones y ha resultado además eficiente, ¿no? Y eso, como digo, viene de atrás también. Eso es interesante porque, claro, ahí está también, por ejemplo, una de las formas de hacer cine que es muy distinto digamos que la forma de hacerlo de una forma estandarizada, ¿no? Em, por distintas razones. Ninguna significa que sea mejor o peor que la otra, pero justo por eso ninguna debiera desvalorizar la otra. Gracias. Y lo que a mí me parece interesante, quería preguntarte, no sé si tú tuviste alguna lectura de cómo fue recibida Huayna en las regiones, si es que fue vista, que si fue comentada, si fue... No, porque yo siento que es un hito, al menos desde mi parte, que ha sido un hito para el cine también desde la mirada desde regiones, digamos, o desde la capital, digamos, desde Lima, de los que estamos atentos a lo que se hace cine, también es una sorpresa para nosotros que esa película se haya hecho, que esa película esté en todas partes. Yo estaba acá y de pronto la estrené en un festival de cine latinoamericano aquí, y era la única película peruana que estaba ahí, junto con un montón de películas colombianas y chilenas, y dije, bueno, voy a verla. Y la fui a ver y me llevé una sorpresa enorme, pero al mismo tiempo cuando salí del cine no sabía exactamente qué había visto. Y valga la redundancia, o valga la incidencia, el simple hecho de ir a ver una película peruana que esté hecha en una lengua que yo no entiendo y que necesite subtítulos para entenderla, me hace sentir una distancia ante una realidad a la que obviamente yo, como persona de clase media de Arequipa, jamás experimentó. Eh, y entonces es como una experiencia de mi propio país que me hace reflexionar como que, oye, weón, hay mucho más que lo que tú estás acostumbrado a ver y hay que entenderlo y hay que comprenderlo y hay que darle su espacio y hay que, o sea, no sé, y me causó curiosidad. Entonces, por eso me preguntaba cómo ha sido la recepción de Huayna en las regiones. Te soy sincero, no tengo certeza sobre eso.
Tengo los comentarios de algunos amigos, los comentarios de poco al paso, de eh, algunos cineastas, ¿no? De Oscar Catacora no he tenido mucho feedback, ¿no? Eh, lo que sí sabíamos era que la mayor cantidad de público había estado en Lima, y que Ya, la sala donde había tenido más éxito la película había sido la sala Alcázar en Lima, ¿no? Que es una sala ubicada en uno de los distritos de clase alta ya, de la capital, ¿no? Eh, Ahora, obviamente, los que van a ver la película de esa sala no necesariamente son de ese distrito ni son de clase alta, ¿no? Es por posible supuesto. que mucha gente fuera a ver la película sin Alcázar porque fue la sala donde se quedó más tiempo la película, ¿no? Eh, pero también en otras regiones, aparte de Lima, la metropolitana, eh, el número de espectadores también hay que considerarlo en relación con las semanas en cartelera, ¿no? O las fechas en que pudiese haber estado la película, ¿no? Ujú. Y la promoción, ¿no? que la película haya tenido, ¿no? Que siempre limita, ¿no? Que es una de las cosas de las que siempre se quejan los cineastas peruanos, ¿no? Las películas peruanas, por lo general, al revés de lo que ocurre con las películas extranjeras, ¿no? Eh, ven que el número de espectadores va creciendo conforme la película se mantiene en cartelera. Es lo que ocurre al revés, ¿no? De lo que sucede con las películas normalmente, ¿no? Que empiezan con un pico alto y van bajando, porque van subiendo. Pero van subiendo y ahí las cortan, porque ahí se acabó su caso de exhibición, ¿no? Entonces, como que se necesitaría un poco más de tiempo, de más publicidad para el calentamiento de la sala, ¿no? Un poco de En el caso de las paciencia. películas peruanas. Sí, sí. Eh, pero en general los comentarios, te digo, no están muy bien procesados, han sido positivos, ¿no? Eh, ya desde antes de que se exhibiera Huñaypacha, los directores puneños se habían planteado elevar sus estándares técnicos, ¿no? Para poder buscar entrar en los multicines. En Puno sucedió que hubo un descenso de la producción cuando entraron los multicines a Puno y a Juliaca, porque mayor cantidad de gente que asistía a sus películas prefirió ir a los multicines, ¿no? Por la Claro. comodidad de las salas, por la calidad de la proyección. Entonces dejaron de verse en gran medida películas locales, ¿no? Para ver estas películas de exhibición comercial en los multicines por esas características. Y entonces los directores puneños se plantearon dos opciones, ¿no? Uno, realizar películas para la periferia, sea para estas poblaciones que no accedían a los multicines, y ahí Aymar Studios realizó estas películas en las que participó Oscar Catacora, eh, La venganza del Super Cholo, y otras. Y la otra opción, que también hizo Aymar Studios, por la que optó Aymar Studios, era elevar los estándares técnicos de las películas para poder competir en los multicines, ¿no? Para poder tener acceso a los multicines. Sin embargo, hasta hoy son muy pocas las películas regionales que han entrado a multicines, ¿eh? Sí, es Son verdad. muy pocas. Ahora, no obstante, en los últimos años lo que hay es un reconocimiento crítico, por lo menos en Lima, a las películas regionales, que no ha sido tan mencionado, pero en 1918 fue considerada la mejor película peruana Huaypacha, y en 1919 Casos Complejos, que es una película trujillana de Omar Forero. Y ese mismo año, otra película muy destacada por la crítica fue Medio del Laberinto, que es la película trujillana también de Salomón Pérez, que además llegó al Festival de Rotterdam y al Festival de Mar del Plata, ¿no? De manera que las películas regionales están llegando a festivales, ¿eh? Están llegando a festivales importantes, ¿no? Hace poco La Cantera de Miguel Barreda ha estado en Jujuy, ¿no? Sí, sí, Con sí. buena crítica, además, ¿no? Muy bien acogida, ¿no? Entonces, como que ya empieza a haber un reconocimiento por lo menos crítico, ¿no? A este cine, que es un cine pero no tan importante, ¿no?
Sí, es parte de un proceso, creo que es parte de un proceso bastante largo. Me parece curioso, bueno, lo que hemos conversado en Pacha me hace creer que es una película salida de la necesidad de alguna forma y eso le da un mérito un poco más no trascendente estéticamente o desde lo que diríamos, no sé, estilístico, pero es como, no sé, esta expresión de ponerle huevos o ponerle garra, ponerle ponerle tripas, eso Sí, es otra sí, se cosa, nota en es la otro película feeling. además, ¿no? La película Sí. tiene pues una energía. Una cosa que dijiste me hizo acordar a algo que dijo Roger Acosta. Roger es un director radicado en Arequipa, es un director juliaqueño, ¿no? Que vive en Arequipa hace muchos años y que ha hecho posiblemente el mayor éxito comercial, ¿no? Con Mónica, ¿no? Pues Eh, creo que yo nunca he visto esa peli. sí, 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 sí. Me parece que le fue muy bien, ¿no? Que le fue muy bien. Eh, y Roger decía, nos dijo en Lima, acá, un evento en la Universidad de Lima, ¿no? No, para un limeño ver una película regional es como ver una película iraní, ¿no? Eh, eh, y claro, ¿no? Tú descubres otro país, ¿no? Un país que no conocías, ¿no? Y que es tu país, ¿no? Y eso me parece fascinante, ¿no? Sí, ¿no? Y Eh, necesario en el necesario. proceso de rectificación para lo que viene a ser esta nación, o sea, ¿no? Vamos a entrar, yo estoy ahora un poquito más interesado en ingresar a tu método o a tu procesión dentro de lo que la crítica cuando tú ves una película o cuando lees crítica. No sé si podrías contarnos un poco sobre por ejemplo, qué críticos sueles leer o qué páginas de internet sueles estar al pendiente y después, si quieres contarnos también, cuando tú escribes sobre una película, ¿cómo accedes? Obviamente sé que depende de la película, pero definitivamente debe haber algunas cosas que has aprendido a lo largo de los años y que mantienes contigo. Bueno, eh, cuando comencé a leer crítica, algo que sí me interesaba de los críticos era que escribieran bien, ¿no? O sea, que escribieran con, con claridad, ¿no? Pero también con estilo, ¿no? Ah, Ujú, es una cosa muy personal, ¿no? Pero sí, sí valoro eso en los críticos, ¿no? Lo valoro mucho en Federico de Cárdenas, ¿no? Sobre todo en las primeras críticas de Federico en la prensa. Interesante porque era diferente a los otros críticos, ¿no? Que casi no tenían estilo. Federico escribía muy bien estilo, ¿no? Y claro, años después leí una entrevista a Federico en la que decía que él considera que la crítica de cine era un género literario, ¿no? Eh, entonces, se entendía ese cuidado, ¿no? Eh, pero además Federico en sus críticas en la República, casi es en la República, ya no en la prensa, ¿no? Pero también en la prensa. Pero en la República inclusive ya le ponías títulos, ¿no? O sea, primero la película, quién era el director, ¿no? Una reseña sobre el director, ¿no? Si se ubicaba dentro de un género, ¿no? Los vínculos que podía tener con un género, ¿no? El argumento de la película, ¿no? El estilo de la película, ¿no? Cómo utilizaba el lenguaje visual, la puesta en escena, ¿no? Y luego ya una conclusión, ¿no? Una conclusión valorativa de la película, ¿no? Eso creo que era un modelo, ¿no? Que era un modelo para analizar películas, ¿no? O sea, Fico no solamente analizaba, sino que educaba a sus lectores, ¿no? De una manera, ¿no? De afrontar, ¿no? La crítica de una película, ¿no? Fíjate quién es el director, qué ha hecho antes, ¿no? Si se ubica dentro de un género, el argumento y el estilo lo vinculabas ya, pues, ¿no? Si esta película tenía un manejo del lenguaje audiovisual o puesta en escena en común con otras películas del mismo director, ¿no? Y concluía, pues, ¿no? Valorativamente, ¿no? Eh, Eso creo que me guió inicialmente antes de comenzar a estudiar comunicaciones, porque yo estudié comunicaciones, ¿no? O a poder leer o apreciar una película. En parte se ha mantenido eso, ¿no? Porque, bueno,
decía que es muy orientado, ¿no? Y que en parte se ha mantenido esa manera de ver una película, ¿no? Ujú. Pero claro, ¿no? Después ya uno va conociendo también otras herramientas, ¿no? Analíticas, ¿no? Otros instrumentos, ¿no? Eh, otras teorías, ¿no? Y pues, ¿no? Afrontar también el análisis de una película desde alguna teoría específica, eligiendo de repente un aspecto nomás de la película que te ha interesado para estudiarla, ya sea pues desde el psicoanálisis o desde el feminismo o desde qué sé yo, las teorías postcoloniales, ¿no? Entonces ya entran otro tipo de abordajes, ¿no? Eh, que pueden interesar a algún público ya más específico. Y sí sigo algunos críticos, no mucho últimamente, pero sí he seguido algunos críticos, a Rosenbaum, a Hoberman, ¿no? Durante algunas épocas, ¿no? Entonces, eso me parece siempre curioso porque tendemos, o sea, cuando hablabas de, de que la crítica es un género literario, me hiciste pensar un poco es algo que a veces se conversa en las escuelas de letras y literatura un poco, ¿no? Porque al final muchos de los que estudiamos ahí vamos a terminar siendo críticos literarios o académicos o teóricos literarios, más que escritores probablemente, y entonces la necesidad de que la crítica también sea un género. Me hace acordar también a Caicedo, por ejemplo, cuando empieza a hacer su ojo al cine y trae todo eso. De hecho, es bastante interesante lo que dices, porque yo he llegado primero a esas críticas de cine que a las críticas peruanas de cine. Supongo que por una cuestión de, no sé, de qué tan, bueno, por la figura de Caicedo probablemente, ¿no? Que es una figura muy emblemática. Em, y creo que dentro de eso es interesante porque ahora y sobre todo hoy en día hay muchas formas de hacer crítica y hay muchas maneras y hay muchas posibilidades y hay muchos medios. Y es lo que me pregunto, ¿tú has visto que si es que hay crítica, por ejemplo, crítica regional de cine dentro de Perú? No hay. Eh, hay ocasionalmente, ¿no? O sea, en cuadro por cuadro se han hecho algunas críticas a películas regionales, ¿no? Pero en general no hay crítica al cine peruano. O sea, de estas 400 películas que se han hecho en este siglo, muy pocas han sido objeto de crítica, ¿no? Eso es algo que se nota que está faltando. No hay en realidad crítica al cine peruano, ¿no? Constante, regular, ¿no? Han habido intentos, ¿no? Han habido intentos, iniciativas, ¿no? Se han extinguido prácticamente de inmediato. Eso es algo que está faltando y que resulta muy frustrante para los realizadores y en general para todos, ¿no? Eh, en el libro intentamos algo, intentamos compensar un poco la falta de crítica hacia las películas peruanas, ¿no? Haciendo esas reseñas, ¿no? En el primer tomo se ha terminado el estudio, se incluían reseñas de 100 películas regionales, ¿no? Sí. Entonces, claro, las fichas técnicas y una reseña crítica, ¿no? Breve de cada una de ellas. Ahí intentamos compensar esta falta de crítica que había respecto del cine regional, pero sigue faltando espacios, ¿no? De exhibición y también de crítica, ¿no? A las películas, ¿no? Sí, yo creo que eso también es algo que va de la mano, ¿no? El espacio de Todo va exhibición y la junto, crítica tienen que es un todo va paquete junto. completo. Así es. Sí. Este, Oye, Emilio, muchísimas gracias. Estamos ya acercándonos al final. Ha sido gratificante, en verdad, conversar contigo. Ok, Hay gracias a ti. muchas cosas, sobre todo la historia una de las cosas que, al menos para mí, ha sido un descubrimiento, ha sido esta historia de la crítica en el Perú, que pasa por tres etapas fundamentales y me parece increíble que lo que sigue vigente estuvo desde el comienzo y es esta necesidad de conectar al público con el cine y que el cine la importancia del cine como un artefacto artístico es lo más importante, porque como entretenimiento, al menos hoy en el 2020 sabemos todos que puede ser un entretenimiento y un gran entretenimiento cuando se quiere, pero hay ahí algo que trasciende este umbral que nos hace humanos, que también el cine tiene un espacio ahí y eso es importante.
quería, para cerrar el programa, más allá de si tú tienes alguna conclusión o algún otro comentario que darnos, quería también ver si nos querías dejar con, no sé, alguna recomendación de alguna de las pelis que hayas visto ahora último, algún libro que hayas leído ahora último, algún disco que hayas oído, una pintura, no sé, lo que sea que quisieras compartir con nosotros. Eh, bueno, han salido dos libros de cine acá en el Perú, el de Mónica Delgado sobre María Vice y el de Ricardo Bedoya sobre cine latinoamericano de este siglo. Creo que son dos libros muy recomendables. Y en películas, Manco Cápac, la película de Henry Vallejo, ¿no? Me parece que es la película peruana que más me ha interesado en estos últimos meses, ¿no? De los que he visto. En cuanto puedan, lean esos libros y vean esa película. Genial, eso, sí, yo sí la quería chequear, pero no pude porque la estrenaron en el festival, ¿no? En el En el Festival de festival. Cine. Sí. Bueno, habrá que ver cómo la conseguimos. Emilio, Va a muchísimas llegar gracias otra después. vez. Sí, No, muchas de gracias, alguna Javier. forma. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces yo intento entrar a ver pelis a Retina Latina, por ejemplo, y no las puedo ver de acá porque solo es para Latinoamérica. Y me pongo el VPN y ya no funciona, porque ya entendieron que muchos de nosotros estamos fuera y pues ya. Es una paradoja curiosa, pero así es. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. En Javier, verdad, muchísimas gracias. es muy necesario que tengamos en cuenta el papel de la crítica en el cine, que de qué sirve que hagamos películas si es que no hay gente que la vea y segundo, si es que no se crea una comunidad en torno al debate y el cuestionamiento de las propias películas. Porque si no, diciéndolo en lenguaje adolescente, estaríamos haciéndonos un pajazo, más que realmente hablar, hacer un ritual comunal como lo es el cine, ¿no? Así Em, es. pues muchas gracias de nuevo, Emilio, y esto ha sido Espejismos. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y pues si no escucharon las otras entrevistas, los invito a darse una vuelta. Y si tienen sugerencias, si tienen inquietudes, si tienen dudas, si tienen información, si tienen películas o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, por favor, escríbanos al Facebook o por Instagram o también por email si quieren, por donde se pueda. Mándenos cartas si quieren. Creo que esto es importante mencionar, al menos de mi parte, que ahora que ya estamos establecidos de alguna forma, en que ya hemos sacado algunos podcasts con determinada constancia, me gustaría aperturar esto un poco más al público. Entonces con el tiempo vamos a tener dentro de las próximas semanas un poco más de contenido interactivo, sobre todo en Facebook y en Instagram. Y pues nada, espero escuchar de ustedes y tener sus comentarios y su feedback. Un abrazo y espero que estén bien. Yo soy Javier Lazo y esto fue Espejismos.